Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy les damos la bienvenida, ya que tenemos un tiempo más en la presencia de nuestro Dios, un domingo más para poder reunirnos juntos como familia. Sean bienvenidos toda la familia de nuestra iglesia, Comunidad de Fe, aquellos también que no solamente nos están viendo desde nuestra ciudad, sino de diferentes zonas, como Yanzasa, Guayaquil, de nuestro país y de otros. Muchas gracias por poder estar conectados con nosotros. Ahí donde estamos vamos a cerrar nuestros ojos para poder iniciar este tiempo en la presencia de nuestro Dios. Padre Celestial, Señor, en este nuevo día te damos gracias por permitirnos llegar un domingo más. Gracias, Señor, porque en el transcurso de toda la semana tú nos has protegido, nos has cuidado, nos has ayudado. Gracias, Señor, porque si llegamos a un domingo más es por tu misericordia, por tu gran amor, Dios. Este tiempo, Señor, es tuyo, lo entregamos desde el inicio hasta el final. Que tú, Señor, seas el centro en este lugar. Que el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza, el tiempo de escuchar tu palabra, nuestros oídos, Señor, estén prestos y nuestro corazón esté aquí, Señor, escuchándote y preparándonos, Señor, para poder ponerlo en práctica día a día. Gracias, Padre. Gracias por todas las personas que pueden conectarse con nosotros, aquellos que desde su casa nos pueden ver. Te pedimos, Señor, que seamos un solo corazón delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias y en este momento vamos a dar apertura para que podamos tener el tiempo de alabanza y de adoración.
Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Ese sublime es. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres aquel Dios fiel, aquel Dios grande. Vamos a alabarte en este momento. Hoy puedo avanzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo avanzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hay sanidad en las almas, queremos danzar. Podemos sentir tu beso, podemos sentir tu frío. Hay sanidad en las almas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu brillo, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Sentir tu emoción, sentir tu brillo, hay sanidad en las almas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos
somos libres, por su sangre, libres son, libres. Amén, amados hermanos. Este ha sido un momento de alabanza y adoración. Continuamos con nuestro pastor, que tiene la prédica y la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos terminado nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de adoración, y hoy vamos a preparar nuestros corazones para poder escuchar la palabra de nuestro Señor. A continuación, nuestro pastor Moisés Neira. Amén. Buenos días con todos. Estamos en esta mañana alegres, contentos de poder presentarnos delante del Señor. Quiero saludar a todos los que están en este momento por esta plataforma viéndonos, hermanos de diferentes partes del mundo. Creemos que este momento, este tiempo es especial y Dios nos ha puesto en esta época para poder juntos hacer su obra, ser sus instrumentos, que Él puede estar en nosotros, nosotros en Él, y unidos con Él, continuar haciendo lo que Él nos llamó. Vamos a orar en este momento antes de empezar. Yo creo que esta mañana Dios va a hablar en nuestros corazones, pero definitivamente, antes de la predicación, después de la predicación, tenemos que estar siempre con el corazón dispuesto, abiertos al Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos a ti con todo nuestro corazón y queremos, Señor, que tú hables a nuestro espíritu, que tú toques nuestros corazones una vez más y que vayas conformándonos en cada área de nosotros a la imagen de tu Hijo, que podamos entender y comprender tu palabra esta mañana, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nuestro Espíritu Santo nos inunde de su presencia bendita, que tu Espíritu Santo toque lo más profundo de nuestro ser y pueda nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, todo alinearse para poder obedecer. Creemos que esta mañana tú vas a hablar en nuestras vidas, creemos que tu palabra es viva y eficaz, y en este momento te adoro, te alabo, Señor, tú eres bueno, tus propósitos y planes son grandiosos, eres un Dios que no podemos comprender en su totalidad, eres hermoso, eres magnificente, eres grande, eres excelso, nuestros corazones se doblegan ante ti, nuestros corazones se arrodillan ante tu hermosa presencia, y en esta mañana invocamos tu nombre, invocamos que inundes cada hogar, cada vida que en este momento está conectado, que puedan sentir el toque hermoso y precioso de tu amor, de tu bendito Espíritu Santo, inundando nuestro ser. Invocamos que tú desciendas a nuestras vidas y fluya de una manera especial, sobrenatural, y toque nuestros corazones, y como dijera el apóstol, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, alumbre los ojos internos para poder ver aquello que todavía quizás no hemos visto o hemos visto a medias. Espíritu Santo, creemos en ti, en tu palabra, úsame como instrumento tuyo, toca mi mente, toca mi corazón, que puedan los conceptos, las palabras transmitir lo que tú tienes también en tu corazón. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Esta mañana, a todos los que están aquí conmigo en el hogar y a todos los que están reunidos, es obvio que hemos separado este tiempo porque tenemos interés, porque esto es importante para nosotros. Y en esta mañana yo quiero presentarles algo que durante toda esta semana el Señor estaba hablando a mi corazón. He estado investigando, he estado viendo en mi espíritu, y creo que lo que hoy en día necesitamos como personas, como iglesias. Y voy a hablar esta mañana sobre la visión celestial, y quiero solamente empezar con un pasaje de Hechos 26-19, en la Nueva Versión Internacional. Dice el apóstol Pablo, haciendo su quinta defensa, dice: así que, Rey Agripa,
no fui desobediente a esa visión celestial. Quiero entrar un poquito al concepto porque no es muy común entre todos nosotros saber qué es una visión. Y voy a ver lo que es la visión del punto de vista natural, humano. Dicen los especialistas, este es un concepto de empresa, la visión es el sueño alcanzable a largo plazo, el futuro aspirado. Responde a una pregunta personal, ¿en qué me quiero convertir? Es algo que tiene que nacer en el corazón, tiene que nacer en los sueños de las personas, es hablando del concepto natural, y ¿en qué me quiero convertir? ¿Qué quiero ser? Es obvio, para no demorar tanto, si quiero ser un abogado, ese es mi sueño, esa es mi pasión, entiendo que eso es mi vocación. Entonces todo se enfila a esa meta, a ese propósito, a esa visión. Y si es una empresa, ¿en qué quiero que se convierta mi empresa? Entonces todo lo que voy a trabajar es en base a eso. Entonces en este mundo natural es importante tener visión, también es sinónimo de sueños, de objetivos, qué es lo que quiero lograr. El pasaje que hablamos ahora, después de haber visto esto, el pasaje también habla de una visión. El griego, optasía, significa aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu o a los sentidos, a la imaginación o a la inteligencia, comunicando su voluntad a sus siervos. Es lo que Dios quiere que nos apasione, es lo que Dios quiere que nos inunde, es lo que Dios quiere que sea nuestro sentido de vida, es lo que quiere que Dios nos da eso a sus hijos para que ellos continúen y no se desvíen de la meta que Dios tiene para ellos. Entonces, con diferencia a lo natural, la visión del cual el apóstol Pablo habla es una visión que viene de Dios, viene a meterse en el corazón de él y lo va a apasionar, lo va a tener siempre eso constantemente como si fuera un fuego, dirigiéndolo hasta el final de sus días. En el caso de los seres humanos, muchos tienen visiones, sueños naturales, también los apasiona, pero esta mañana yo quiero hablar sobre el tema espiritual, sobre el tema a lo cual estamos viendo. Celestial, en el original significa que viene del cielo, proviene de Dios. Muy bien. Voy a dar un concepto más amplio de lo que es la visión espiritual. Es la revelación de lo que Dios quiere cumplir a través del llamado de la persona enviada. Cuando hay visión, entonces hay enfoque. Uno sabe a dónde va. Segundo, hay fuerza. Hay algo que te impulsa como un resorte. Tu vida tiene una forma, tiene un camino. No se desgastan recursos. No estás viendo qué voy a lograr, voy a intentar. No estás intentando nada. Sabes a dónde vas. Todos tus recursos, toda tu vida, todo se concentra en un solo punto, que es la visión. Ya no se pierde tiempo y cuando hay dificultades, cuando hay problemas, esa visión de Dios te sostiene. Muy bien. Entonces, hasta aquí, para poder entender bien, Dios le da al apóstol Pablo lo que vendría a ser su voluntad para él, lo que Dios quiere que él haga en la tierra desde que tiene su encuentro con Dios hasta el día que parte a la eternidad. Y entonces aquí en este pasaje le está diciendo a este rey, que es Agripa II, le está diciendo que él no fue desobediente, que él recibió eso de Dios de forma sobrenatural y eso lo apasionó y eso lo tiene encendido hasta el día que él va a partir a la eternidad, y usted lo puede leer en todas sus cartas. Muy bien. Hasta aquí creo que hemos entendido esta parte. Es importante la importancia de la visión hoy. ¿Por qué es importante lo que voy a ver hoy día? Porque si Dios no ilumina nuestros espíritus, si Dios no pone dentro de nosotros su voluntad, sus planes, si no eso no forma parte de nosotros, de tal manera que lo que Él quiere también yo quiero, lo que Él ama yo también amo, entonces vamos a vivir una vida cristiana muy pobre. Vamos a estar intentando o buscando de dónde sacar planes propios inventados
Y obviamente eso no es lo que Dios quiere. Quiero un poquito hablar sobre el tema de por qué es importante la visión hoy. Porque somos el pueblo celestial escogido por Dios. 1, somos un pueblo espiritual. 2, porque la visión de la cual vamos a hablar esta mañana nos muestra la gracia de Dios. Recuerden que Pablo tenía descendencia judía. Él estaba apasionado de la ley, ya vamos a verlo más adelante. Él era un experto en la ley, un cumplidor de la ley, y de repente Dios le presenta su bendita gracia. Gracias al favor de Dios que no merecemos, que Él regala a las personas, y eso rompe todos sus esquemas de Pablo y le da otro sentido a su vida, le da nueva dirección. También en esta visión, Dios le revela a su Hijo amado. Él entiende quién es Jesús. Le muestra su propósito eterno. Es decir, esto que vamos a ver tiene trascendencia enorme. También le hace ver, porque él en sus cartas después lo narra, que nosotros, aquellos que somos salvados, tanto del pueblo judío como del pueblo gentil, le dice, somos la novia de Jesús. Entonces, para que todo eso entre al corazón, no a la mente, sino al corazón, y nos apasione, nos llene, nos dé sentido de vida, nuestra vida tenga la prioridad número 1, terminemos, como dijo Jesús, amando al Señor sobre todas las cosas, el Espíritu Santo tiene que revelarnos a nuestro espíritu humano, nos revela a nuestro corazón, también nos da su corazón, su mente, lo que Dios ama, lo que Dios anhela. Y por eso nosotros también amamos lo que Dios ama, anhelamos lo que Dios anhela, queremos lo que Dios quiere. Y por esa razón nuestras vidas tienen un sentido y podemos todos unirnos para realizar los planes, la voluntad, el deseo, el anhelo de Dios. Entonces, esto no fue, como ustedes ven, no fue producto de reflexión filosófica o reflexión inteligente. Esto no fue algo que él descubrió producto de su tremendo razonamiento. Por su educación, era muy educado, sabía mucho de lógica. Nada de eso intervino. Este fue algo, como vuelvo a reiterar, algo que Dios le mostró de forma sobrenatural, usando su poder, y tocó su corazón de tal manera que le dio otra dirección a su vida. Y Dios quiera que esta mañana, esto que voy a compartir, también nos dé dirección clara, concreta, para qué estamos en la tierra. Esta va a responder para qué, esas preguntas que nosotros tenemos, ¿para qué Dios me hizo nacer en esta tierra? ¿Por qué nací en este tiempo? ¿Para qué tengo esto que tanto me apasiona, los dones o talentos naturales y espirituales? ¿Por qué estoy en una iglesia? Realmente la visión te va a responder todo esto, y esperamos que esta mañana el Espíritu Santo toque a nuestras vidas, esté tocando tu corazón como he estado tocando esta semana, durante toda la semana mi corazón. Entonces, por eso que ahora entendemos, como Pablo tenía algo que lo consumía, algo que Dios le había mostrado, entonces él también oraba, porque él sabía que aquellos que habían llegado a Jesús igual que él, debían también de entender esa visión, debían de comprender eso que Dios le había hecho entender a Pablo a través de su Santo Espíritu. Y entonces él por eso continuamente en sus cartas hace oraciones que no son tan comunes como las que nosotros hacemos. Recuerden que usted no va a encontrar en él ningún tipo de oración diciendo, Señor, dame algo en aspecto material. Para él eso era secundario. Vuelvo a reiterar para que no se me malinterprete, no estamos en contra de que Dios nos va a bendecir, siempre Dios lo va a hacer, y de hecho lo está haciendo. Si estamos con salud, si estamos con vida, si estamos alimentándonos, con ropa, etcétera, todo aquello que nos brinda Dios en su gracia, es producto de él. Ahora, lo que Pablo se va es más allá, es porque él está apasionado. Yo quiero que usted entienda, cuando hay una pasión, cuando hay algo que te consume por dentro, todo lo vives ahí. Escuché alguna vez a aquellos que son futbolistas y aquellos que están apasionados del deporte, ellos comen, como alguien dijo así, literalmente comen fútbol, sueñan con fútbol.
todo su vida, ellos están viendo otras cosas, pero su corazón y su mente está concentrado en lo que ellos aman. Y de eso estoy hablando, de algo que Dios pone en nuestras vidas y que vamos a entenderlo poco a poco a medida que hagamos esta clase, y espero hacer algunas 2 clases más para entender perfectamente el tema de la visión celestial. Y nos va a centrar, nos va a poner en el camino, y habla la iglesia del Señor donde me toca servir, y aquellas iglesias que están escuchando a los pastores. Esto, si la iglesia en su espíritu lo toma en su corazón, le va a dar sentido, y entonces ya vamos a estar pensando de diferente forma. Va a haber algo que nos hace un núcleo, nos va a centrar en una sola cosa, y es justamente la voluntad de Dios. Por eso que el apóstol Pablo en Efesios 1:17, voy a usar la Biblia de las Américas, dice, orando por la iglesia de Éfeso, dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo quiere que conozcan a Jesús, quiere que sepan quién es él. Ahora, quiero hacer la diferencia. Una cosa es conocer algo aquí en la mente, otro es en el espíritu. Es como el tema, para hacerlo no complicado, sencillo, lo que es el tema del amor. Para poder para poder entender perfectamente lo que es el amor, no vamos a poder leer 50, 100 tomos del tema. Podríamos leerlo, todo eso sea teoría. Cuando es que sabemos y comprendemos lo que es el amor? Cuando amamos, cuando nos enamoramos, cuando en nuestro corazón adentro sale eso que se llama amor. Entonces ya entendemos y comprendemos lo que es. Y ese amor, eso que tenemos, nos hace hacer cosas que increíblemente de otra manera no lo haríamos. Muy bien. La mayor necesidad en el pueblo de Dios hoy es captar esa visión celestial, tal igual como la tuvo Pablo. Eso le da propósito a nuestra vida y hace que si obedecemos la visión de Dios, hace que si anhelamos lo que Dios anhela y hacemos lo que Dios quiere, en el poder de Dios, Dios va a ser glorificado, Dios va a ser exaltado. Las personas van a ver en nosotros la persona de Cristo realmente, como Pablo también dijera que Cristo vivía en él. Muy bien. Si nosotros, como iglesia, los que me están escuchando de la iglesia Comunidad de Fe aquí en Loja, en Nyanzaza, y aquellos que son parte de nuestra familia en Cristo, tenemos nuestra propia visión. Si yo tengo mi propia visión, usted tiene su propia visión de la vida. Si usted tiene su propósito, yo tengo mi propósito, entonces nada nos va a unir. Vamos a estar reuniéndonos cada semana, vamos a tener un culto, pero cada uno va a hacer lo que él quiere. No va a haber ese sentido de decir, yo tengo que hacer esto porque también esto me apasiona, esto es lo que me consume. Entonces, la visión celestial nos da unidad también. Entonces, vamos a ver que Pablo, aquí quiero terminar, Pablo vivía, esa visión celestial vivía en Pablo y Pablo vivía para esa visión. Ese encuentro con Dios le cambió la vida. Tan igual como ese encuentro con Dios de Moisés le cambió la vida. Él también tuvo una visión. Y como ustedes hemos visto en un culto anterior, Moisés totalmente de una vida ahí junto con su esposa, su familia, y estar patrulleando en el desierto, su vida fue transformada porque Dios le dio un sentido diferente y se convirtió en aquello que Dios había puesto en su corazón. Lo vemos también en la vida de los discípulos, eso lo sabemos. Ellos también eran simples personas que tenían sus oficios, sus trabajos, y de repente el encuentro con Jesús le cambió la vida, les dio un sentido. Y por eso Jesús al inicio les dice, yo los he llamado para que estén conmigo, para que aprendan a predicar y para que ustedes pesquen, usando el término, la metáfora de la pesca, pesquen personas. Se convirtieron en algo diferente porque esa era la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a entender entonces hasta aquí lo que el tema es la visión. Si no hay visión en el espíritu, si Dios no nos pone en nuestros corazones ese sentir, si no entendemos, no solamente con la teoría, el intelecto no entra aquí, sino más nuestro corazón, si no nos llenamos de eso que Dios quiere, si no lo podemos ver por una obra sobrenatural del Espíritu Santo, nuestras vidas van a vivir como en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas, y un día llegamos a morir y no habremos hecho lo que Dios ama, lo que Dios anhela, lo que Dios quiere y lo que para qué estamos en esta tierra. 2. Ya que hemos visto esto sobre el tema de la visión celestial, hoy ya quiero ver
un poquito el trasfondo de Pablo, porque eso nos va a hacer entender muchas cosas esta mañana. Gloria a Dios por eso. El testimonio de Pablo se narra 3 veces en el libro de los Hechos. La primera vez en el capítulo 9. Y quien lo narra es Lucas. Lucas es un historiador, escribe para alguien, un potentado, un hombre de renombre llamado Teófilo, y dice él que investiga, es un investigador. Y él narra en el capítulo 9 la forma como Dios transformó y lo encontró en el camino a Damasco a Pablo, Lucas. La segunda vez que usted ve el testimonio de Pablo está en Hechos 22. Y Pablo está testificando ante los judíos. Vean los detalles. En Lucas ahora es ante los judíos. Y los pasajes que vamos a usar esta mañana es la tercera vez, se encuentra en el capítulo 26 de Hechos, donde Pablo está dando testimonio ante los gentiles, ante personas que no eran judías, ante el rey Agripa. Entonces, 3 veces vemos la misma narrativa con algunos cambios sobre cómo Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Entonces, Dios le dio la visión celestial a Pablo y creo yo para que él nos transmitiera a nosotros como iglesia. Muy bien, vamos a ver algunas cosas que él narra también con respecto a sus credenciales. Esto es importante, quizás es un poco tedioso, un poco como que nos cansa. A mí no me cansa porque esto me llena el poder conocer más de las cosas de Dios, y espero que usted, que hoy debemos de orar cada mañana, decirle, Señor, que tu palabra llegue a mi corazón, no nos canse, quede en nuestro corazón y nos llene y nos diga, Señor, gracias por tu palabra. En Filipenses 3, del 5 al 6, vemos las credenciales o vemos aquellas cosas que Pablo tenía que eran importantísimas. Él dice allí, no voy a dar el texto, dice, comienza a narrar, dice que él había sido circuncidado al 8º día, sus credenciales, el cómo se presentaba. ¿Y sabe por qué es importante? Porque hoy en día, normalmente cuando alguien es importante, cuando lo van a entrevistar, cuando va a dar alguna opinión, lo primero que ve las personas con alta educación es qué tipo de títulos tiene. Entonces, si le ponen doctor, en dónde trabaja, de qué universidad egresó, etcétera. Todos esos detalles son importantísimos porque son las credenciales que le van a dar peso a su opinión. Le van a dar, su opinión va a ser importantísima, va a ser creíble. Eso es lo que está haciendo Pablo. Dice, si vamos a hablar sobre este tema, quizás yo soy de los más importantes. Y entonces comienza a hablar sobre sus credenciales, en este caso, este término, circuncidado al 8º día. Génesis 17 nos narra que Dios hace un pacto con Abraham y la señal de ese pacto era la circuncisión. Todo varón nacido de los hijos de Abraham debía ser circuncidado al 8º día, es decir, a los 8 días de nacido tenía que ser hecho esta operación quirúrgica de cortarle el prepucio. Si un varón no era circuncidado, no era considerado parte de la comunidad de Israel, estaba fuera del pacto. Entonces él dice, él está diciendo aquí, póngame atención, estoy diciendo aquí esta mañana, él dice, yo he cumplido exactamente lo que Dios dijo, no se demoraron conmigo ni un día más. Es una credencial, yo soy del pueblo de Dios, y la prueba de eso es el pacto que tengo. A mí, conmigo, hicieron lo correcto. 2, dice, del linaje de Israel. La palabra Israel es el término que es la palabra que Dios le cambió a Jacob. Él diciendo, él está diciendo, yo no vengo de Esaú, yo provengo de Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Y en su encuentro con Dios, todos sabemos, los creyentes, fue convertido de Jacob a Israel. Entonces, ese era motivo de orgullo para Saulo. Saulo dice, yo soy descendiente de un hombre que cierto era, se equivocó, falló, pero un día le salió al encuentro a alguien y lo transformó de ser un usurpador a ser uno que había luchado con Dios. Y entonces dice, yo vengo de esa estirpe, si hubiese vivido en este mundo y dijera, por mi sangre, mi ADN y por mi genética viene de esa estirpe. Entonces dice, yo vengo del linaje de Israel. Soy auténtico
hijo del pueblo y del pacto. 3, de la tribu de Benjamín. Jacob tuvo 12 hijos, pero 11 de los hijos no nacieron en la tierra prometida. Solo Benjamín nació en la tierra prometida. Así que decía, yo vengo de esa tribu. En otras palabras, yo he hecho todo lo correcto. Estoy bien. Si tuvieran que ver mis antecedentes, yo he hecho paso 1, paso 2, paso 3. Conmigo todo es perfecto. Es decir, yo tengo la moral de poder pararme y decir, investígueme mi pasado, investigue mi vida. En ese aspecto, yo tengo unas credenciales increíbles. Continuemos un poquito más. Él dice hebreo de hebreos. Esa palabra significa lo siguiente. Saulo nació en una ciudad gentil. Era de Tarso de Cilicia, pero era de una familia hebrea. Cuando él dice hebreo de hebreos, significa que en su casa hablaban el hebreo. Es decir, en su casa todavía practicaban y guardaban toda la tradición del judaísmo. Ellos eran muy reverentes, muy religiosos, amaban a Dios. Entonces dice hebreo de hebreos. Dentro de todos yo me destaco, soy muy destacado. Para esto para un judío era muy importante. Era parte de su legajo, era su vida, era parte de su, ayúdeme con eso, ¿cómo se llama? De su currículo. Formaba parte de su hoja de vida, hebreo de hebreos. Su educación. Cuando él era joven, él era ciudadano romano, de alguna manera su familia había logrado la ciudadanía, y no solamente eso, él había sido criado con unos más grandes eruditos Gamaliel. Dice después en Filipenses, en cuanto a la ley fariseo, Pablo fue enseñado como un fariseo. Ahora, nosotros pensamos que los fariseos eran malos, realmente no lo eran. Lo que Jesús, cuando le dice hipócritas, les está enrostrando, les está diciendo que no está yendo contra lo que ellos eran, sino que ellos estaban practicando aquello que ellos decían que tenían que hacer y no lo hacían. Entonces, los fariseos eran una secta muy estricta del judaísmo. Miren las características: consagraban sus vidas a estudiar las escrituras, guardaban cada artículo de la ley más allá de lo que podían encontrar en la palabra de Dios, guardaban la tradición de los padres, y por último, todas las mamás querían que sus hijos fueran fariseos. Era un modelo de seguir. Es decir, si alguien había que era digno de imitar, que alguien decía, esto quiero que sea mi hijo, eran los fariseos. Y los estudiosos dicen que nunca hubo más de 1000 fariseos. Era tan estricto, era un grupo de élite religioso. Muy pocos llegaban a tener esa denominación, a llegar a ser exactamente eso. Y dice, él era fariseo. En otros pasajes dice fariseo de fariseos. Dentro de ellos era el que más destacaba. Después dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En otras palabras, toda su vida se había caracterizado por tener la escritura y guardar exactamente lo que ella decía. Así que él era muy meticuloso, palabra por palabra, frase por frase, la vivía, se apasionó por guardarla. Entonces dice, guardaba cada letra de la ley, y tuvo, como dije anteriormente, al más grande rabino de ese tiempo como su profesor. Entonces, el resumen de todo esto es cuán grande era en su moral, en su religión, en su aspecto intelectual, en su formación y en sus rasgos de descendencia de los judíos. Era un hombre que tenía todo para triunfar. Era un hombre que tenía todo para ser el mejor de su época. Y de hecho lo fue. Y por último, narrando acerca de él mismo, porque él está hablando de él, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Persiguió a los seguidores de Jesús, porque según la tradición de sus padres, Jesús era un impostor. Para entender bien esto, ¿por qué era un impostor Jesús? Porque en el pensamiento judío, ellos empezaban la idea de Mesías, del ungido de Dios que iba a venir. Ellos esperaban un Mesías político, un hombre que vendría, haría uso de su poder, derrotaría al imperio romano y haría que Israel fuera la primera nación de la tierra. Entonces dijeron, este no ha hecho nada de esto, este solamente habla de tener paz, de perdonar, y en su mente, en su formación estricta judaica, en su forma intelectual, como él entendía, él no podía comprender que Jesús había venido, sí,
pero estaba transformando a la gente primeramente adentro. Entonces lo crucificaron y cualquiera que seguía a Jesús tenía que ser eliminado. Entonces Pablo se convirtió y dijo, estos son unos mentirosos, y en cuanto a celo, era tan celoso, persiguió a la iglesia hasta que llegó hasta Damasco, salió de los límites donde él estaba y pidió cartas a las personas encargadas. Era un perseguidor apasionado, era un perseguidor honesto, era un perseguidor moral, era sincero. En otras palabras, lo que quiero, por eso es que estoy hablando de todo esto, él era religioso, era moral, él tenía el amor a Dios, amaba a Dios con pasión, pero estaba ciego, estaba equivocado. Era sincero, equivocado. Y él dice que él pensaba que haciendo eso, matando a los seguidores de Jesús, que en su mente él decía, son unos impostores, son unos mentirosos. Este Jesús es un mentiroso. Yo estoy haciéndole un favor al Dios que yo amo, al Dios que yo adoro. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Es que estaba ciego. No tenía ninguna luz real. Andaba en tinieblas. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero totalmente vivía equivocado. A pesar de todo lo que había hecho desde un inicio, bien hasta el momento que tiene un encuentro con Jesús, que vamos a empezar ahorita a hablar sobre eso, todo lo que habían sus padres invertido en él, en su educación, en su moral, en su religión, no le sirvieron para que pudiera ver cómo pensaba el Padre, cuál era el corazón de Dios. No podía entender, ni podía siquiera imaginar cuáles eran los propósitos divinos. ¿Para qué Dios lo había permitido que naciera en ese tiempo? Eso no lo podía entender. Y eso es lo que en esta mañana yo quiero que usted entienda. No estamos en contra de la educación, pero la educación, la moral, la religión, la pasión por obedecer, si no tenemos esa luz del Espíritu Santo, no vamos a poder ver como Dios quiere que veamos. Y entonces, ¿qué pasa? Mientras él hacía eso, el mismo Señor Jesús tiene que presentársele. Y entonces, cuando al inicio hablamos de la visión celestial, todo lo que voy a leer ahora es la visión celestial. Es lo que él comienza a entender producto de su encuentro con Jesús y de que el Espíritu Santo le tiene que abrir los ojos del entendimiento. Gloria al Señor. Muy bien, ahora vamos a leer, entonces voy a leer Hechos 26, del 9 al 19, para poder entender bien qué es la visión celestial, qué es lo que le cambia la vida. Porque si Jesús no hubiese venido a su encuentro, él hubiese seguido matando. Quizá hubiese sido el más grande perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos hubiese matado de los discípulos de Jesús? Y él hubiese muerto posiblemente contento, feliz, creyendo que había trabajado para Dios, creyendo que había hecho lo correcto para Dios. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Por eso es importante lo que estamos viendo esta mañana. No se trata de congregar, no se trata solamente de cantar. Tiene que haber en mi corazón, vamos a descubrir ahora muchas cosas que nos tienen que tocar para poder que nuestras vidas tengan un giro total. Y eso fue lo que pasó con este tremendo hombre llamado Saulo, todavía aquí. Hechos 26 del 9 en adelante dice, está contándole, está narrándole a Agripa, a los gentiles, su conversión. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey,
yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar conces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Todo lo que acabo de narrar, ahí está lo que es la visión que le cambió la vida. Ahí está lo que el Señor le hizo ver, que él nunca podía haberlo entendido de otra manera. Tuvo que el Señor tocar su corazón. Y hermanos, de igual manera, a todos los que están aquí en mi casa, a mi persona, a todos, Dios tiene que ir tocando nuestros espíritus para captar con profundidad. Ahora, no estoy hablando, no se me malinterprete, de que tenemos que tener un encuentro sobrenatural como el que tuvo Pablo. Lo que estoy hablando es que Dios tiene que revelarnos a nuestro espíritu, a nuestro corazón, estas verdades. Tan igual como pasó con Pedro. Creo que todos sabemos la historia. Un día Jesús le dice: ¿qué dicen las gentes de mí? Y entonces ellos dicen, uno dicen que es el profeta, otro, etcétera. Eso lo hemos predicado en un culto anterior. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: lo que acabas de decir, te lo descubrió mi Padre que está en los cielos. Te lo puso en tu espíritu. Ahora sabes quién soy yo. Revelar significa, el otro día veía a alguien que decía, revelar significaba, si había una estatua y estaba tapada con una cortina, revelar significa sacar la cortina para que pudieran ver qué estaba allí. Revelar es descubrir, sacar a la luz, hacer ver, hacer entender, hacer comprender. Como ustedes ven, a Pedro, el apóstol, no le vino nada especial, no vino una luz, pero en su corazón y su espíritu él descubrió, porque Dios lo hizo ver quién era el que estaba allí. Y de eso estoy hablando. De la manera que sea, tenemos que entender en nuestro espíritu, en nuestro corazón, lo que en esta mañana vamos a ver. Muy bien, lo primero que tenemos que, la visión celestial, lo primero que tenemos que ver aquí en esta mañana, y esta es la parte ya medular de lo que estoy tratando de que en esta mañana el Espíritu Santo toque nuestras vidas, es lo primero: una luz celestial. Una luz celestial. Ahora, ¿qué hizo la luz? ¿Qué hizo la luz? ¿Qué hizo la luz en ese momento? Lo voy a leer para que podamos ver. Hechos 26:3 en adelante dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, una luz. Otro pasaje que nos va a ayudar a entender bien se encuentra de la boca del mismo, dice, 2 Corintios 4:6, dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Estos dos pasajes me van a servir para entender. Aquí Pablo está hablando que Dios dijo que haya luz en la oscuridad. Se está remontando al inicio de la creación, cuando Dios dijo: y sea la luz, y fue la luz. Mientras no dijo eso Dios, había oscuridad. Y entonces, aplicando eso, el apóstol dice: esa misma luz, la luz de Dios, debe de brillar en nuestro corazón para que podamos conocer
la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Para entender un poquito más, quiero un poquito hablar sobre el tema de Isaías. Isaías 6 nos muestra con más claridad lo que pasó en ese momento con el apóstol Pablo. Cuando esa luz lo enceguece, caen todos a tierra y esa luz lo alumbra. Ahora, eso es lo que vemos en el aspecto físico, el aspecto externo, pero interno en su corazón Dios estaba trabajando, estaba pasando algo dentro de la vida de Pablo. Y lo podemos ver cada vez que Dios tiene un encuentro con algún hombre en la Escritura. Lo primero que vemos es que esas personas se dan cuenta de que están ante un encuentro sobrenatural y la mayoría de ellos caen. Lo podemos ver cuando el ángel se presenta ante los padres de Sansón y la mamá dice, he visto a Dios, vamos a morir, y comienzan a conversar, pero no estamos muriendo. Entonces hay una impresión sobrenatural en la vida de ellos. Y en la vida de Isaías es lo mismo, con la diferencia que Isaías cuando tiene esa visión, también es una visión celestial. Cuando ve a Dios, lo que hace Isaías es verse al mismo, y lo primero que se da cuenta ante la luz gloriosa, ante lo que está viendo, ante lo hermoso, lo grandioso que es Dios, lo primero que ve Isaías es su condición personal. Y eso es lo que pasa con Pablo. Pablo ve su condición real pecaminosa, comienza a darse cuenta, vuelve en sí, como se dice, y comienza a pasar por su mente posiblemente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy matando a la gente. Y comienza a ver su realidad, su corazón, ve su condición real. Y lo segundo que ve es que se da cuenta que a quién está enfrentando, quién ha lanzado esa luz, quién ha puesto esa visión en su camino, es Jesucristo. Y él mismo dice en el pasaje, dice, he visto en Cristo la gloria de Dios. La luz celestial alumbra. Y hermanos queridos, esa es una gran verdad. Nadie de los que nosotros le llamamos creyentes, nadie. Yo no entiendo ahora no entiendo. ¿Cómo podemos decir que tenemos la luz de Dios, que el Espíritu Santo, y podemos vivir otro tipo de vida? Si Dios nos ha alumbrado, si esa luz celestial ha entrado en nuestro corazón, si el Espíritu Santo nos ha hecho ver nuestra realidad, no podemos continuar haciendo lo mismo. No podemos seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque hay algo aquí que ha tocado nuestras vidas. Lo mismo pasó con Isaías. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Lo mismo pasó con Moisés. Nadie que tuvo un encuentro real y que el Espíritu Santo lo alumbró y en su espíritu se dio cuenta de su condición. Cuando tienes encuentro Moisés con Dios, de igual manera, él comienza a darse cuenta, ¿quién soy yo? Se da cuenta que él no es nadie. ¿Quién soy yo? No sé, el trabajo que me he estado es tremendo. Esas son las características que tienen aquellos que tienen un encuentro con Dios. Lo primero que vemos aquí es que la luz celestial alumbra no solamente la parte externa que él no narra, sino su corazón. Alumbra su espíritu. Se da cuenta que su vida no está yendo como debe de ir. Lo siguiente que vemos en esta lectura anterior que hice es que Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero primero dice Saulo, Saulo. Me llamó la atención. 2 veces repite el nombre Saulo, Saulo. Saulo es el nombre helenizado del hebreo Saúl. Significa pedido o anhelo. Y por extensión, da a entender que fue algo que le pidieron a Dios. Que ese niño fue producto de algo anhelado de parte de Dios. Jesús le dice, yo sé tu nombre, yo te conozco. Imagínense, para nosotros quizás conocemos tanto la Biblia, no se nos hace tan profundo, que Dios nos ayude a entender. De repente está él caminando, yendo con una meta, matar a aquellos que él decía que eran los enemigos de su fe, de su tradición, de lo que él había decidido en su mundo, se había educado para eso, y de repente una luz le cae en el camino, él cae a tierra, y hay una voz que le dice, Saulo, Saulo, en otra palabra, te conozco por tu nombre, sé quién eres. 2, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Investigando la palabra aguijón,
también es un sinónimo de otro término, aguijada. El aguijón, dicen en los tiempos antiguos, era una vara de madera de 2,5 metros de largo. Tenía 2 puntas. En una punta había una pala. Y en otra punta había una punta aguda de hierro. Con la pala se sacaba el barro cuando los bueyes estaban arando. Algunos araban con bueyes o con caballos. Cuando estaban arando, con la pala se sacaba la tierra, el barro que se metía entre la madera del arado. Y cuando el buey comenzaba a querer desviarse, con la punta aguda, como era el dueño y lo amaba a sus animales, le iba picando en las piernas para que no se desviara. Eso es lo que está diciéndole Dios. De esa manera está enseñando a Pablo algo. Le está diciendo primeramente, mira, así como el dueño tiene animales que trabajan para él, yo soy tu dueño. Comienza a entrar al corazón de Pablo que hay alguien que es su dueño y que durante toda su vida, desde el inicio, cuando él empezó su trayectoria de perseguir a los cristianos, todo lo que ha pasado en su vida, todo lo que le ha sucedido, Dios estaba allí como el dueño, con ese aguijón, con amor picándole despacito. Es por eso que sus planes no van a triunfar. Es por eso que en su vida no va a conseguir lograr el éxito. Es por eso que, hermanos queridos, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, también al igual que Pablo, Dios nos aguijonea. Dios está allí trabajando con nosotros con amor. ¿Para qué? Para ponernos en el camino. Para ponernos en el trayecto que tenemos que andar. Para que podamos entender en nuestro espíritu y amar lo que Dios ama. Para que podamos anhelar lo que Dios anhela. Para que podamos trabajar para lo que Dios trabaja. Para que podamos hacer su voluntad. Ahora, escúchenme, por favor. Tengan la bondad. Escúchenme. Imagínense. El amo ama a sus animalitos. Está queriendo hacer un surco porque quiere sembrar. Quiere sacar una buena cosecha. Miren la figura. Y los animalitos están caminando y de repente hay uno allí que es terco, que no quiere obedecer. Quiere salirse, desviarse, quiere hacer un surco chueco. Y el amo, que es sabio, inteligente, con amor, ¿qué hace? Agarra el aguijón y lo comienza a picar. ¿Y sabe lo que hace el animal? Comienza a cocear, comienza a patear para atrás. Y entonces por eso Jesús le dice, ¿para qué estás pateando contra el hierro? Te estás haciendo daño. Le está diciendo de otras maneras, no seas rebelde, no seas desobediente. Yo soy tu amo. Está trabajando con él. Y Pablo capta perfectamente lo que Dios le está diciendo. Es por eso que su respuesta es después, ¿quién eres? Porque he entendido exactamente lo que Dios quiere, que en ese día, dicen que era el mediodía, cerca de la puerta de Damasco, su corazón, su espíritu entiende. Quiero en esta mañana preguntarte, ¿estamos entendiendo nosotros que muchas de las acciones de nuestra vida, mire, escúcheme, decisiones, palabras, pensamientos, no están correctos como Dios quiere? Y somos como aquellos animalitos que están pateando y queremos salir con la nuestra. Pero en la vida real tenemos que entender algo. Nunca el buey va a salir haciendo lo que él quiere. Primero. Segundo, la herramienta es tan dolorosa que le va a hacer entrar en razón. Tercero, el amo siempre va a ganar. Eso es lo que está diciéndole Dios, Jesús, en ese momento a Pablo. Y Pablo lo entiende. Ahora, a usted y a mí, que estamos en esta mañana aquí, sabemos que Dios es nuestro amo. Él es nuestro creador. Él nos creó para que vivamos para Él, queramos lo que Él quiere. No nos creó para hacer nuestros propósitos y pasiones y sueños personales.
No nos hizo para lograr nuestras propias metas, nuestros deseos. Si nos rebelamos, Él va a usar siempre el aguijón para ponernos otra vez en el camino. Es por eso que cuando yo veo que las redes sociales ponen, si quieres que tus sueños sean realidad, pide a Dios, en mi mente rápidamente dice, Dios no vino para hacer tus sueños o mis sueños, a menos que esos sueños que tú tengas sean la voluntad de Dios. Si son sueños tuyos, olvídate. Si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, no importa la edad que tengas, si todavía estás yendo detrás de tus sueños personales y no has entendido que tienes un amo y que ese amo es el que tiene que dictar lo que tú debes de hacer. Y eso está en su palabra escrita y estamos en esta mañana tratando de hacerlo entender, que en nuestros corazones entre esta verdad. Por eso nuestras vidas ahora entendemos por qué nuestras vidas no nos ha ido bien. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer fortuna en los negocios? Y vez tras vez, aunque no perdemos, sin embargo, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el Señor pone su aguijón y dice, hasta aquí nomás. Pone su aguijón, hasta aquí nomás. Yo no te creé para que te hagas millonario rico. Pero vemos de repente a algunos referentes, Bill Gates, y yo quisiera ser como él. Y Dios nos dice esta mañana, yo quiero que tú seas lo que yo determiné en la eternidad que tú vas a hacer, para lo cual te escogí. Yo soy tu amo. Yo soy el que tengo que tomar la decisión. Eso es lo primero que tenemos que entender. La luz celestial, hermanos, la visión celestial nos hace entender, lo primero que entendemos es esto. ¿Quién soy yo? Cuando nosotros nos vemos quiénes éramos antes de Cristo, éramos pecadores, merecíamos el infierno, no teníamos futuro, estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro futuro estaba condenado, no había nada que cambiara nuestra historia, ni nuestro esfuerzo, ni nuestro sacrificio, estábamos ahí metidos y viviendo una vida que nos avergonzaba a nuestra familia, etc. Viene el Señor, nos salva, y su luz celestial nos alumbra. Y lo primero que nos damos cuenta es quiénes somos. Lo segundo es que tenemos que en nuestro corazón saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Y lo primero que usted ve aquí, lo que Pablo entiende que Jesús, lo primero que Jesús es el Señor, que Jesús es el amo, que Jesús es el que tiene que determinar lo que yo voy a hacer el resto de mis días. Y para hacernos entender, tan igual como esta figura que usa Jesús con Pablo, le dice, yo tengo un aguijón y durante el resto de tus vidas yo estoy atrás tuyo, cuando quizás no entendías, tratando de enderezar tu vida. Y así ha sido lo mismo con nosotros, con Dios. Un ejemplo de eso es la vida de Esteban. La Biblia dice que cuando Esteban murió y fue apedreado o lapidado, ahí estaba Saulo. Y yo me imagino lo que habría dentro del corazón de Saulo. Por mi experiencia, cuando hay algo que hacen y no te gusta y te fastidia, hay un mundo interno, hay un volcán interno y uno por dentro piensa que no se puede poner en palabras porque ya libros y libros. Y uno dice, pero ¿por qué no entiende? ¿Por qué no comprende? ¿Por qué no maduran? ¿Por qué tiene que ser así? Yo me imagino a Saulo, él queriendo agradar a Dios, él diciendo, este Esteban es un mentiroso, este es un apóstata. Este es uno que está yendo contra la tradición de miles de años. Y cuando lo matan, él está allí y lo ve, y ve su rostro como un ángel, dice la Escritura, y ve cómo actúa, y él tiene que haber impresionado en su corazón y haber dicho, ¿qué estoy haciendo? Y tener ciertas dudas, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré matando a la persona indicada? ¿No será que estoy equivocado? Ahí está el aguijón. No podía luchar contra eso. Y cuando está muriendo Esteban, dice la Biblia, que él mira los ojos, dice, veo los ojos, dice, veo a Dios sentado en su trono, y dice, y expiró, y le dijo antes de morir, dijo, perdona sus pecados. Eso no entraba en el corazón de Pablo. Eso no entra muchas veces en lo que está pasando en nuestras vidas. A veces nosotros entendemos y queremos que nuestras vidas cambien, nuestra conducta cambie, nuestro entorno cambie, las cosas que nos pasan cambien. Pero hermanos, nada va a cambiar a menos que nosotros entendamos que muchas veces estamos yendo en contra de lo que Dios quiere.
Quizá la misma pregunta nos hace esta mañana el Señor. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué haces lo que tú quieres? ¿Por qué haces tu vida tú solo, sin tomarme en cuenta? ¿Por qué me dices que yo soy tu jefe, tu amo, tu Señor, y tú tomas tus propias decisiones? ¿Por qué haces lo que a ti te antoja? ¿Por qué no has determinado de una vez por todas entender que nada de lo que hagas te va a funcionar a menos que tú entiendas que yo te creé para que tú hagas mis planes y mis propósitos? ¿Por qué me persigues? Cuando Pablo ve esto, se rinde. Y la tercera es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? El Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién eres? Lo primero que tiene que entender Pablo es decir, yo no te conozco. ¿Quién eres? No sé quién eres. Hay un sentido ahí. No sé quién eres tú. Y entonces Jesús le dice, yo soy Jesús. La palabra ahí literal es, yo soy tu Salvador. Yo soy tu Salvador. Yo soy el que he venido en este momento a cambiarte el destino de tu vida. Yo soy el que he venido en este día. Te he encontrado, he salido a tu encuentro. Está pasando todo esto porque yo quiero, la palabra Salvador o salvación también significa liberación. Te voy a liberar de todo lo que estás haciendo tú ahorita y te voy a dar otro nuevo rumbo. Otro nuevo rumbo. Para entender bien el nuevo rumbo que el Señor le dio a Pablo, lo quiero leer en la Escritura. Dice, le dijo, tú vas a ser un ministro mío, vas a ser testigo de las cosas que has visto, vas a abrir los ojos de la gente para que salgan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. Hermanos queridos, amados hermanos que están escuchándome, si tú no ves, no podrás hacer que otros vean. Si tú todavía vives en tinieblas y crees, el evangelio para ti es, crees tú que el Señor vino y te libra del infierno y le pides a Dios que te libre de la muerte, que te cuide, y le pides a Dios que te bendiga, y piensas que eso es todo lo que Dios tiene que hacer, y lo que tú tienes que hacer es disfrutar, hacer tus propios planes, hacer tu mundo como tú te gusta, tú estás todavía en tinieblas. Tan igual como Pablo, aunque Pablo es un referente moral y religioso altísimo, tan igual. Y entonces, ya para ir terminando esta mañana, le dice, yo soy Jesús, yo soy tu Salvador, a quien tú persigues. Es increíble. Yo he venido aquí para liberarte. Y por último, Pablo entendió que perseguir lo otro que Pablo entiende, y con esto termino, es, Pablo entendió que perseguir a los seguidores de Jesús es hacerlo al mismo que Jesús. Otra vez repito, perseguir a los creyentes, a los que han nacido de nuevo, es hacerlo al mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza y sus hijos son su cuerpo. Si entendiéramos esta verdad, en nuestros espíritus, se acabarían los problemas de matrimonio. Se acabarían los problemas de los hijos. Se acabarían las rencillas en el hogar. Todo entraría en una vida de paz. Si una esposa entendiera que desobedecer, pelear, discutir con su esposo es hacerlo a Jesús, no lo hiciera. Si un hijo entendiera que ir en contra de sus padres y desobedecer es desobedecer a Jesús, en su espíritu, no lo hiciera. A veces pensamos, y Jesús aquí le da una tremenda enseñanza que espero continuar la próxima semana. Jesús le está enseñando a Pablo que aquellas personas que él había matado eran hijos de él, eran su cuerpo. Y me imagino que Pablo debe haber entrado en un shock. Su mente tiene que haberse abierto de una manera increíble. Decir, ¿qué? ¿He estado asesinando a los discípulos de Jesús? Soy uno que está matando y atreviéndome a irme en contra de los mismos planes de Dios. Él entendió en ese día
¿Qué era la iglesia? ¿Qué era la iglesia? ¿Qué es la iglesia, hermanos? La iglesia es el conjunto de personas salvadas por Cristo que se han unido. ¿Para qué? Escúcheme bien, para hacer los planes de Dios, para cumplir los propósitos divinos, para amar lo que ama a Dios. Voy a ser bien sencillo en este momento. Dios ama a las personas que se están perdiendo y yendo al infierno. Y si tú no lo amas a ellos tal igual como Dios los ama, tú estás ciego, no tienes luz. Todo el proyecto divino, todos los planes de Dios está en un solo texto. El Evangelio pequeñito. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y ahí deberíamos de poner, de tal manera amo yo también a las personas, igual como Dios me amó. Y yo estoy dispuesto a apasionarme, dar mi vida, a trabajar, a luchar, a dejar mi dinero, a hacer lo posible por unirme con mis hermanos, a ponernos de acuerdo con ellos. No me importa si tenemos diferencia, porque lo más importante de todo es la misión celestial. Si a Dios le agrada eso, también me agrada a mí. Si ese es el plan de Dios, también. Si Dios le dijo a Pablo y me dice a mí que yo he sido puesto en mi lugar donde estoy para sacar a la gente de las tinieblas a la luz, entonces ese debe ser mi pasión. Ese día Pablo nació de nuevo y ese día Pablo o Saulo entendió verdades que de otra manera no hubiese podido entender. La luz de Dios lo alumbró. Se dio cuenta de su condición. Miró y se dio cuenta en su espíritu que estaba delante del mismo Jesús, que es el rostro, o en el rostro de Jesús podemos ver la gloria de Dios. ¿Qué más? Se dio cuenta que había sido un tremendo perseguidor, que estaba siendo desobediente. Él creía que obedecía a Dios y ese día se dio cuenta que estaba desobedeciendo a Dios, estaba haciendo todo lo contrario, porque era un ciego, no podía ver. Y Jesús le dijo, durante toda tu vida yo estaba detrás tuyo, como el agricultor que está con la guijada, con el aguijón picando. Todo lo que te ha pasado en la vida ha sido para enderezarte, para ponerte en el camino. No es lo mismo lo que está haciendo Dios con nosotros. Ponte un ratito a pensar lo que ha sido tu vida anterior. ¿Cuántas veces te has querido hacer lo que has querido y Dios ha estado allí? No sabes cómo y de repente tú has entrado al camino de Dios. Ahí está el aguijón de Dios. Planes que quizás tuviste y no te han salido bien porque Dios estaba allí. Este no es el camino. Esto no es lo que yo quiero. Esto no es para ti. Y Dios nos ha ido modelando hasta llevarnos hoy en día hasta el parte de Él. Por último, el Señor le dice, tú no me persigues. Tú no persigues a personas. Tú no persigues a individuos. Tú me persigues a mí. Pablo ese día dice, entiende, la iglesia es Cristo. Cristo es la iglesia. Otra vez, la iglesia es Cristo. Cristo es la iglesia. Si Él es la cabeza, lo que Él ama, amo yo. Si Él es la cabeza, lo que Él piensa, pienso yo. Si Él es la cabeza, lo que yo anhelo, anhelo yo. Si eso la apasiona, me apasiona a mí. No puede haber, hermanos, que no existen dos cabezas en el cuerpo humano, que es la figura de la iglesia, que la misma apóstol Pablo desarrolla en Efesios y otros libros como Corintios. No existe en nuestra, en esa figura donde puede haber un cuerpo sin cabeza. Y Pablo entiende ese día. Termino con esto. Dios le mostró a su hijo y lo que más ama Dios son sus hijos. Pablo vio un hombre espiritual universal. La cabeza que es Cristo está en el cielo. Su cuerpo está en la tierra. Y a través de su cuerpo, Dios quiere mostrar a los demás su amor, su pasión, sus propósitos, su visión. Si amamos a Dios, amaremos lo que Él ama y nos amaremos unos a otros. La próxima semana, cuando veamos, vamos a darnos cuenta. Cuando veamos el pasaje de Hechos, cuando Ananías le dice, hermano. Nosotros estamos tan acostumbrados a los términos bíblicos.
Pero cuando entendemos esa palabra, hermano, Pablo tiene que haber dicho, he estado matando a tanta gente. He estado persiguiendo a tanta gente. Mi corazón ha estado lleno de odio contra ellos. Y ahora aquel que iba a asesinar me llama hermano. Se abrió en el corazón de Pablo otra verdad, el amor de Dios, que perdona todo. ¿Cuál es la enseñanza de esta mañana? Que Dios nos dé su luz espiritual. Que esta semana podamos todos, hermanos, todos, en nuestras oraciones del día, decir, Espíritu Santo, hazme ver mi condición. Y hazme ver realmente cada día más quién es Jesús. No lo quiero tener aquí porque las teorías las tenemos un montón. Quiero tener en mi corazón. Quiero saber si de repente, Señor, todavía hay parte de mi vida que están ciegas. De repente lo que estoy haciendo, en lugar de apoyar, de hacer lo que tú quieres, me estoy convirtiendo en un perseguidor de otros. Tan igual como Pablo. No soy literal, no voy con una espada a matarlos, pero mis palabras de repente lo están acuchillando. O de repente mi desobediencia está destruyendo la vida, destruyendo el hogar. Hermanos queridos, ¿cuántas veces, como bien dijo Jesús, es necesario que haya tropiezo? Pero hay de aquellos por los cuales viene el tropiezo. De repente yo como padre, como esposo o esposa o esposo o hijos, en lugar de estar unidos y decir, vamos a levantar el hogar, somos cristianos, unámonos, esta es la familia de Dios. Igual que Pablo, ignorantemente, ciegos, estamos siendo un obstáculo. Y por último, no solamente tenemos que saber quién es Jesús, tenemos que entender que lo que más ama a Jesús es su iglesia, esa es su novia. Es la iglesia del Señor. Es ese hermano que de repente no me cae bien porque no es como yo, no piensa como yo, pero eso no importa. Cuando hay amor, yo lo he visto en los padres, cómo pueden amar a sus hijos, aunque son muchas veces tienen algunas discapacidades. Alguna vez me tocó ir con un hermano, una pareja de esposos, rumbo a un lugar. Y llevaban en su carro a un niño que tenía síndrome de Down. Y todos ustedes saben que estos niños que tienen tantas reacciones, y yo podía ver la paciencia, el amor, el cariño, la forma tan amorosa como el papá lo abrazaba, se podía ver en sus rostros, no se fijaban en los detalles, no se fijaban en lo que el niño hacía, el niño botaba abajo, eso no los molestaba, no los fastidiaba, porque todo cambia, porque en su corazón amaban a esa criatura, tenía un amor profundo, no importaba, paraban para comprar lo que él quería, había un trato especial, no se fijaban en las fallas, estaban amándolo con el corazón. Cuando entendemos que el Señor Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, ama a la iglesia, cuando entendemos lo que Pablo decía, entendió que la iglesia del Señor es Jesús y Jesús es la iglesia, es un cuerpo, amaremos a nuestros hermanos y comenzaremos a ver a la gente en nuestro alrededor como hermanos también. Nuestra fe crecerá y podremos ver a la vecina. Mira, voy a orar por ella. Esta va a ser mi hermana. Van a ser ese amor sobrenatural de Dios que le llamamos compasión. ¿Cuánta falta hay? Vivimos en nuestro mundo. Solamente nos choca, nos afecta si es mi familia. Si mi familia se está muriendo ahí recién, un poquito como que me duele. Pero no es así. En el reino de Dios, la gente es lo que Dios más ama. Por ellos vino. Y cuando tú tienes esa revelación espiritual, con esa visión celestial, se ha metido en tu corazón, tu espíritu y tu acción cambia. Y entonces comienzas a amar a aquellos que no puedes amar, soportar lo que no puedes soportar. Pues te conviertes en un hombre, vuelvo a repetir, quizás mis palabras no me alcanzan. Ama lo que Dios ama, sueña lo que Dios sueña, vive para lo que Dios quiere y un día morirás creyendo en ese Dios al cual tú amaste el resto de tus días. Y quiero terminar en esta mañana con un testimonio pequeño. Escuchaba un pastor que decía, me impactó, estos meses Dios está tocando mi corazón. Decía, yo he trabajado con personas que han sido drogadictas. Y yo escuchaba bien atento. Y él decía,
me llamaban por teléfono y me decían, mire, pastor, si usted no viene a buscarme en este instante y no se va a la cantina conmigo, mientras yo estoy tomando, yo voy y me drogo. Y este pastor decía, ahí mismo me cambiaba. Iba donde él, me sentaba con él y lo escuchaba. Él estaba tomando su cerveza, estaba sentado con él escuchándole, estaba soportándole, estaba orando en mi corazón. Y yo me puse a pensar, ¿y por qué? ¿Por qué? Muchas veces, ¿a mí qué me importa? ¿Por qué? Decía, porque yo sé que esa persona que está allí, que en este instante es un drogadicto, Dios lo ama. Dios también murió por él. Y él decía, después riéndose, gracias a Dios, salió del vicio y hoy en día le sirve al Señor. Si no nos apasionamos de lo que Dios le apasiona, si no amamos lo que Dios ama, nuestra vida va a ser pobre. No vamos a vivir, simple y llanamente vamos a existir. Y el día que nos muramos, toda la plata que hemos hecho, todo lo que hemos logrado en la tierra se quedará aquí. Y en la eternidad tendremos quizás que ir a la presencia del Señor con el rostro apesumbrado de haber solamente perdido el tiempo. Es por eso que esta mañana Dios te salió al encuentro. Dios te está hablando a tu corazón. Dios te está diciendo, yo quiero que la luz celestial abra tu corazón y tu mente. Yo necesito que tú sepas que tú no puedes hacer tus planes, no puedes hacer lo que te dé la gana. Yo soy tu amo y tienes que entender, tienes que comprender que lo que Dios más ama son las personas. Hermanos amados, esa es parte de la visión celestial que recibió este hombre y que también tenemos que entender nosotros. Bendito Espíritu Santo, esta mañana toca nuestros corazones. Que podamos entender, Señor, en nuestros espíritus, por esa obra sobrenatural tuya. Bendito Dios. Lo primero, Señor, cada mañana levantarnos. Que podamos ir en oración y decir, Espíritu Santo, estoy aquí. Y que Él pueda ir viendo, mostrándonos a nuestros espíritus, a nuestros corazones, qué área de nosotros de repente estamos ciegos, no vemos. Está igual como el apóstol Pablo, que él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero terriblemente equivocado. Estaba matando aquello que estaba en el corazón de Dios, que eran sus hijos, sus discípulos. Ayúdanos, Señor, a tener esa luz, esa iluminación, esa revelación de nuestra condición real, que podamos darnos cuenta de esas actitudes que nos afean tanto, que como siempre digo, hay veces otros nos ven y nosotros no nos vemos, que tú puedas hacernos ver y podamos darnos cuenta cuán feo, cuánto daño puede estar haciendo a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nosotros mismos. Lo siguiente, Señor, quizás esta mañana es, ¿por qué me persigues? ¿Por qué haces lo que tú quieres? ¿No entiendes que yo soy tu amo, yo te creé? ¿No entiendes que yo te salvé para un propósito bueno que yo tengo en mente para ti? Y lo siguiente, Señor, que entendamos que en esta tierra lo que tú más amas son las personas. Que nuestro corazón se vuelque a tener compasión por, primeramente, Señor, compasión por nuestro cónyuge, compasión por nuestros hijos. ¿Cuántas veces dentro de nosotros mismos queremos hacer lo que nosotros creemos que podemos hacer las cosas de nuestra manera? Compasión por aquellos que no te conocen. Compasión, Señor, por los líderes, por los presidentes. Hoy hemos descubierto que no importa los logros académicos. El mundo sin Dios está ciego. El mundo sin Dios no ve nada. El mundo sin Dios no entiende nada. Y necesita que el Espíritu Santo le abra los ojos para que puedan ver cuán equivocado están. Señor, ayúdanos a ver la iglesia. Señor, mi hermano, mi hermana, esa persona que vino al Señor, esa persona que quizás no ha entrado al nivel como yo quisiera, ese hijo, esa hija, ese cónyuge, esa mujer que está a mi lado, que quizás no entiende todavía, tú la amas. Que nuestros corazones se derritan, Señor, de amor. Que en lugar de criticar, de juzgar, podamos orar por ellos y podamos decir, Señor, interven tú. Bendito Dios, ese fue el hombre que tú usaste y que el resto de sus días
padeció todo, porque esa visión celestial lo consumió. Y al final de sus días, él pudo decir, he terminado mi carrera. ¿Cuál carrera? Esa carrera que tú le diste ese día que le encontraste y le mostraste, Señor, quién eras tú, cuáles eran tus planes y propósitos, qué era la iglesia. Y Señor descubrió que él estaba equivocado y entró al camino correcto. De igual manera, esta semana, guíanos, Espíritu Santo. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia. Es el tiempo de entender con profundidad tus planes y propósitos. Señor, que tu visión celestial también se impregne, se impacte, se haga, Señor, se haga uno con nosotros, que podamos vivir a partir de ahora el resto de estos días, amándote con el corazón, amando lo que tú amas, amando tus planes, amando tus propósitos, que no nos atrevamos a decir, estos son mis planes, sino que podamos decir con toda humildad, Señor, tus planes son míos. Lo que tú amas, yo amo. Lo que tú quieres, yo quiero. Tu voluntad es mi voluntad. Señor, esa es mi oración esta mañana. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Quiero invitarles a todos el día de mañana, 9:00 p.m, estaremos en el evento que se llama Solo para Mujeres. El tema decisión. Invitamos a todos que por favor puedan conectarse a Eventos Iglesia Comunidad de Fe. Estaremos en vivo desde Estados Unidos. La pastora Grisele de González estará tocando este tema. Anímese, Dios le ama. Dios quiere transformar nuestras vidas. Es tiempo de avivamiento. Ya llegó. Es tiempo de que nuestros corazones se aviven también para poder ver el mover de Dios. Dios me lo bendiga. Estaremos mañana con las damas y el próximo miércoles, 7:00 p.m, estaremos en nuestro tiempo de oración. Que Dios esta semana traiga toda su bendición sobre ustedes. Gracias.